Vale la pena comprar y jugar Atomic Heart. Este juego la reventó bastante y con tan solo un tráiler logró hypear a toda la comunidad del gaming. Y bueno, todos sabemos perfectamente por qué toda la comunidad del gaming se hypeó. Atomic Heart se estrenó de forma oficial el 21 de febrero del 2023 para todas las plataformas a excepción de Nintendo. Un F para los jugadores de Nintendo. La historia resumida de Atomic Heart es que estamos en un mundo utópico en el que la Unión Soviética ha logrado una armonía con los robots. O eso es lo que nos hacen pensar, ya que los robots empiezan a rebelar contra los humanos, empiezan a destruir y a matar a cualquier humano que ven a su paso. Y ahí es donde entramos nosotros con el personaje principal a averiguar qué es lo que está pasando. Aunque bueno, por más que lo niegues, nosotros nos descargamos del juego para ver a las dos sexy robots que nos mostraron en el tráiler del juego. Que por cierto, la comunidad es bastante rápida y no perdonaron ningún minuto, ya que empezaron a crear bots más 18 para esos robots. Y bueno, la comunidad del Rule 34 tampoco perdonó y ya crearon bastante Rule de estas dos robots. Aunque bueno, es algo que ya sabíamos perfectamente que iba a suceder tarde que temprano. Si te preguntaste por qué carajos no te expliqué la historia completa del juego, es para que tengas una mejor experiencia a la hora de jugarlo y no vayas a decir, joder, este hijo de su pinche madre me acaba de spoilear todo el juego. Así que si estás dentro de este video es para ver si vale la pena comprar el juego y jugarlo. Así que comencemos con este video. No les voy a mentir y les voy a decir que ya terminé el juego porque desafortunadamente no he tenido el tiempo suficiente para terminarlo. Aún tengo bastantes juegos por terminar, como por ejemplo el nuevo Sounds on the Forest. Y si tienes la duda sobre comprar este juegazo, no te preocupes porque en mi canal de YouTube hace unos días subí un video sobre si vale la pena o no vale la pena comprar y jugar el nuevo Sounds on the Forest. El link lo dejaré en la descripción de este video. Las 12 horas que he jugado a Atomic Heart me han ayudado bastante para poder dar una opinión respectiva del juego, de si vale la pena o no vale la pena comprar y jugarlo. La jugabilidad y las mecánicas son muy parecidas a un juego de supervivencia como lo sería Dark Souls, con la diferencia de que tenemos un modo libre para poder hacer lo que nosotros queramos. Si quieres ir a hacer las misiones secundarias, puedes ir a hacerlas sin ningún problema. Si quieres explorar el mapa, ir looteando y mejorar las estadísticas de tu personaje, lo puedes hacer sin ningún problema. Y si quieres ir directo al grano y terminar la historia del juego directamente, lo puedes hacer sin ningún problema. Algo que me encantó bastante del juego es que tiene un sistema de crafteo y mejora de armas al mero estilo de Cyberpunk 2077. Eso sí, encontrar los materiales para poder mejorar tus armas se te va a complicar bastante, o al menos a mí se me complica un poco. El modo de combate que tenemos con el hacha es bastante bueno, ya que podemos mejorar las habilidades y las mecánicas que tengamos con nuestro personaje. Si eres un jugador agresivo, puedes aprender ciertos movimientos agresivos, y si eres un jugador pasivo que le gusta defenderse, puedes aprender unas mecánicas para poder defenderte mejor. Este juego lo tiene todo, ya que no dejaron ningún detalle atrás. Y si eres de estos jugadores que son bastante exigentes con los gráficos, no te preocupes, Atomic Heart cuenta con unos gráficos bastante bonitos. Y por la optimización, no te preocupes, ya que el juego está bastante bien optimizado y en ningún momento se te va a trabar. Si tienes la duda sobre comprar el juego o no comprarlo, aquí te lo voy a dejar muy claro. Si tienes paciencia y cuentas con bastante tiempo libre y eres de estos jugadores que les encanta disfrutar de un juego modo historia al 100%, la verdad es que te lo recomiendo, este juego está hecho para ti. Si eres de estos jugadores que solamente les gusta jugar de forma agresiva, se aburren bastante y vas a dejar el juego a la larga, la verdad es que no te lo recomiendo, ya que va a ser un desperdicio de dinero para ti. Hay una excepción con los jugadores de Xbox y los jugadores de PC, ya que puedes disfrutar del juego si es que tienes una suscripción de Game Pass. Y bueno, si dejamos de lado la historia del juego, como por ejemplo el robot cachondo que quiere que lo toquemos 24/7, ¡Cachonda estoy! Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a 10. Ya verás cómo te pongo tú. ¡Deja que me acerque! ¡Qué bruto! Me encantan los tíos duros. Voy calentísima. la historia es buena, así que sí, vale la pena jugar a Atomic Heart si eres de estos jugadores que tienen bastante tiempo y les encantan los juegos modo historia. Y si no, no es para ti el juego. Dime, ¿tú qué opinas?